a todos. Va a dar inicio a la presente reunión. Por tal motivo solicito a la diputada secretaria Fabiola Richie Distel se sirve pasar lista de asistencia a efecto de verificar el quórum. Con su permiso, diputado presidente. Diputado Felipe Jesús Granda Pastrana. Presente. Diputado Jorge Manuel Pulido López. Diputada Fabiola Richie Distel, presente. Diputada Yolanda del Rosario Correa González. Presente. Diputado Rubén Antonio Suárez Quinca. Presente. Diputada Elizabeth Escobedo Morales. Presente. Diputada Flor de María Esponda Torres. Presente. Hay quórum, diputado presidente. Habiendo quórum, procederemos a celebrar la presente reunión. Señoras y señores legisladores, se abre la reunión de trabajo de esta Comisión de Hacienda, por lo que le solicito a la diputada secretaria Fabiola Richie Distel se sirva a dar lectura al orden del día. Con su permiso, diputado presidente. Punto único, comparecencia del doctor Javier Jiménez Jiménez, secretario de Hacienda. Está leído el orden del día, diputado presidente. Este Congreso del Estado acordó el calendario de actividades para llevar a cabo la glosa del tercer informe de gobierno. En atención al interior, se informa a esta Comisión de Hacienda que el doctor Javier Jiménez Jiménez, secretario de Hacienda, fue instruido por el titular del Poder Ejecutivo para comparecer el día de hoy para ampliar la glosa del tercer informe de gobierno en lo que a su ramo respecta. Por tal motivo, solicito a los ciudadanos diputados Flor de María Esponda Torres y Elizabeth Escobedo Morales se constituyan en comisión protocolaria para recibir en la entrada de este salón de usos múltiples al secretario de Hacienda, mientras tanto se declara un receso. La reunión. Compañeras y compañeros legisladores, el procedimiento para recepcionar la comparecencia del ciudadano secretario de Hacienda es el siguiente. Hará uso de la palabra compareciente hasta por 30 minutos. Posteriormente participarán para cada uno de los integrantes de esta comisión para hacer su intervención por un tiempo máximo de 5 minutos. Y se dará al secretario compareciente un tiempo máximo de 5 minutos para sus respuestas, recordándoles a las compañeras y compañeros diputados que durante las comparecencias no está permitido los permisos especiales por existir una forma acordada por esta 68ª legislatura. En razón de lo anterior, se concede el uso de la palabra al doctor Javier Jiménez Jiménez, secretario de Hacienda, hasta por 30 minutos. ¿Tú me dices? ¿Ya? Sí, ¿Ya? secretario, por favor. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. A los compañeros diputados de la Comisión de Hacienda y a los medios de comunicación, muchas gracias por su asistencia, a mi equipo de trabajo y sobre todo también agradezco a la presencia de mi esposa, Adriana López Sánchez, que me hace el favor de acompañarnos en esta comparecencia. Si me permiten, le doy lectura. Saludo a todos nuevamente e inicio. Distinguidos miembros de la Comisión de Hacienda de la 68ª Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, es un honor comparecer ante ustedes para explicar a detalle los resultados en el tercer año de gestión del gobernador Rutilio Escandón Cadenas en el ámbito de competencia de la Secretaría de Hacienda. Los saludo con respeto y aprecio. Diputado Felipe de Jesús Granda Pastrana, presidente. Diputada Fabiola Richie Distel, secretaria. Diputada Yolanda del Rosario Correa González, vocal. Diputado Rubén Antonio Suárez Quinca. Diputada Elizabeth Escobedo Morales, vocal. Diputada Flor de María Esponda Torres, vocal. Este acto de rendición de cuentas ratifica y fortalece el principio de división de poderes y da claridad y certeza a la gestión pública de Chiapas. Comparezco ante esta soberanía popular en los términos de los artículos 59, fracción 26,
63 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas. Por acuerdo del titular del Poder Ejecutivo, Rutil Escandón Cadenas, con esta honorable asamblea para informar el estado que guarda la Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Chiapas en el ejercicio fiscal 2021. Desde su inicio, el gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza Rutil Escandón Cadenas, gobernador del Estado, estableció como principio rector el uso responsable de los recursos públicos, con criterios de austeridad, racionalidad y disciplina, para eliminar los gastos onerosos e innecesarios que erosionaban las finanzas estatales y recuperar la confianza de la población en sus instituciones mediante el ejercicio responsable y honesto del servicio público. Con esta directriz, en un ejercicio democrático, participativo e incluyente, sociedad y gobierno construyen el Plan Estatal de Gobierno Chiapas 2019-2024, documento rector que concentra las políticas públicas estatales dirigidas a conseguir la sustentabilidad económica, social y ambiental de la entidad, poniendo en el centro de su interés a la ciudadanía. La Secretaría de Hacienda, a mi cargo, es responsable de conducir la política pública, finanzas públicas responsables y austeras, cuyo objetivo es optimizar las finanzas públicas estatales, aplicando estrategias dirigidas a fortalecer la planeación democrática del Estado, la recaudación de los ingresos públicos, la correcta priorización, asignación y ejercicio del gasto e inversión pública y brindar certeza jurídica hacendaria a la población en general. A 3 años de gobierno, a la mitad del camino de esta administración estatal, los resultados obtenidos son a todas luces favorables. Avanzamos con paso firme en el cumplimiento de los grandes objetivos de bienestar para la población, pese a la situación negativa en que recibimos la administración pública y a las adversidades provocadas por la pandemia del COVID-19, entre otros factores. Planeación y gestión pública. En materia hacendaria, es fundamental realizar una adecuada planificación y articulación institucional para administrar e invertir los recursos financieros del Estado de forma correcta, austera y transparente, con apego a los principios de legalidad, racionalidad, eficiencia y honestidad, que atiendan responsablemente las principales carencias, problemáticas y oportunidades de los chiapanecos, abatan los rezagos sociales e impulsen el crecimiento económico. En el marco del Comité de Planeación para el Desarrollo COPLADE, con el Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación, realizamos la evaluación 2020 del nivel de cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2019-2024 y programas sectoriales 2019-2024, que muestran los avances de los indicadores de objetivo y estratégicas, medición que nos permitió determinar la viabilidad de replantear las políticas públicas para atender de mejor manera las necesidades socioeconómicas del Estado. Con base en esta evaluación y con la participación de los 10 subcomités sectoriales de COPLADE, actualizamos el Plan Estatal de Desarrollo modificando únicamente el 11.5% de su estructura, lo que demuestra la eficacia en el diseño de la planeación estratégica, efectuando al inicio de la administración. Presentamos el tablero estratégico de planeación y seguimiento de la inversión pública, herramienta que simplifica, agiliza y procura la disponibilidad de la información financiera, estadística y demográfica, además de monitorear en tiempo real los recursos públicos, apoyando la toma de decisiones en las tareas de planeación, presupuestación, seguimiento y evaluación gubernamental. Acá quisiera hacer un paréntesis. Cuando hablamos del tablero estratégico, quiero referirme, de manera muy importante lo voy a señalar, que ahora, a partir de este ejercicio, ya vamos dando seguimiento a todos los programas de inversión pública. Esto significa que a todos los organismos públicos, dependencias y entidades, en la medida que si van avanzando con su inversión, con el ejercicio del gasto, y si no lo fueran haciendo, con este tablero nosotros vamos revisando en la Secretaría de Hacienda y monitoreando permanentemente cuando vemos necesario y que por alguna razón
técnica, por alguna razón de seguimiento o el factor que fuera, hacemos un monitoreo, un seguimiento, inclusive hasta de manera telefónica, y les vamos hablando a los equipos de trabajo, evidentemente a los equipos de planeación, respaldados totalmente por los titulares de los organismos públicos. Esto significa que ahora ya no se puede permitir que los organismos públicos vayan teniendo rezago en la aplicación de los programas. Por ende, estamos abatiendo de manera muy importante aquella frase llamada subejercicio. Ya se está controlando de manera muy importante. Esto significa que también no están en riesgo, sobre todo los recursos federales que sin duda ustedes conocen muy bien, que estamos de manera vigilados permanentemente por la Auditoría Superior de la Federación. Ahora ya no existe eso, ahora ya estamos en un seguimiento puntual y por supuesto aprovechando al máximo el ejercicio de los recursos públicos. En fin, sigo dando lectura. Y firmamos el convenio de coordinación con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, para contribuir a la creación y uso de elementos de monitoreo y evaluación de la política social y sus programas del Estado de Chiapas. Y recibir asesorías técnicas, formación en el análisis de la pobreza y capacitación especializada sobre el diseño, aplicando e impulso del modelo de seguimiento y evaluación de los programas estatales y municipales. Como parte del programa de trabajo del Consejo Estatal de la Agenda 2030, para el desarrollo sustentable del Estado de Chiapas, participamos en 6 eventos virtuales entre talleres, cursos y conferencias realizadas por la Dirección Nacional de la Agenda 2030 del Gobierno Federal. Llevamos a cabo la guía metodológica para evaluar el nivel de cumplimiento de los planes municipales de desarrollo, que permiten a los ayuntamientos conocer el grado de cumplimiento de las estrategias, políticas y ejes. Ingresos públicos. La Secretaría de Hacienda ha implementado medidas tendientes a fortalecer las finanzas públicas y los mecanismos de recaudación de recursos provenientes del cumplimiento de obligaciones fiscales, derechos, productos y aprovechamientos. A octubre de 2021, los ingresos públicos suman 86.609 millones de pesos, cifra que supera en 1.59% a lo captado en el mismo periodo de 2020, con un avance del 90.05% respecto a lo autorizado en la Ley de Ingresos del Estado de Chiapas para el ejercicio fiscal 2021 por la cantidad de 96.180 millones de pesos. Del total de los ingresos obtenidos, 4.447 millones de pesos corresponden a recursos estatales y 82.162 millones de pesos a recursos federales, representando el 5.13% y el 94.87% respectivamente. Los ingresos estatales están conformados por tributarios y no tributarios, que equivalen a 35.61% y 64.29% respectivamente. Por su parte, los recursos federales presentan un avance del 89.39% con relación a lo presupuestado en la Ley de Ingresos del Estado de Chiapas para el ejercicio fiscal 2021 y están integrados por participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones y transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones que equivalen al 35.11, 50.45, 1.96, 4.23, 0.15 y 8.10% respectivamente. En los 3 años de este gobierno se han recaudado 287.808 millones de pesos, de los cuales 13.707 millones de pesos son estatales y 273.301 millones de pesos federales. Para conseguir una mayor recaudación, se otorgaron descuentos por concepto de multas, recargos y gastos de ejecución generados por el rezago en el pago de impuestos estatales sobre tenencia o uso de vehículos y de los derechos por servicios de control vehicular, concediendo 50% de enero a marzo, 25% de enero a junio y 60% en octubre. De igual manera, autorizamos descuentos del 25% en enero, 20% en febrero, 15% en marzo y 60% en octubre,
En el pago de derechos por la constancia de inscripción por bebidas alcohólicas, recaudando al mes de octubre 94 millones de pesos, en 3 años por este concepto han ingresado 293 millones de pesos. Asimismo, recaudamos 142 millones de pesos del impuesto adicional para el desarrollo económico y social en la entidad, que supera 72.86% lo presupuestado en la Ley de Ingresos del Estado de Chiapas para el ejercicio fiscal 2021. Durante los años 2020 y 2021, los ingresos por este impuesto ascienden a 286 millones de pesos. Conforme a las cláusulas 17ª y 19ª, fracción 11 y 20 del Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal federal, obtuvimos ingresos adicionales por 3.067 millones de pesos por concepto de cobro de créditos fiscales federales registrados en otros incentivos económicos en el apartado incentivos derivados de la colaboración fiscal en el periodo 2019-2021 y se han alcanzado 5.893 millones de pesos. Los trabajos desarrollados conjuntamente con los municipios de la entidad por medio del sistema de coordinación hacendaria del Estado se han orientado para ser más eficiente en la administración pública, fortalecer las partes vulnerables de la estructura recaudatoria e impulsar la recaudación municipal. Esto se debe de que los resultados de la recaudación del impuesto predial y los derechos por el suministro de agua del ejercicio 2020, que fueron validados en el mes de mayo de 2021 por el Comité de Vigilancia del Sistema de Participación en Ingresos Federales de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, y por otro lado, la recaudación del impuesto predial y derechos por suministro de agua del ejercicio 2020 asciende a 1.319 millones de pesos, con un crecimiento del 5.56%, que ubica a Chiapas en la 6ª posición de las entidades federativas con mayor crecimiento porcentual, a pesar de que enfrentamos un panorama económico adverso, acentuado por la pandemia de COVID, en el que la mayoría de las entidades federativas obtuvieron resultados recaudatorios negativos. Esto adquiere mayor relevancia porque forma parte de la fórmula de participaciones federales del ramo general 28 que aplica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a partir del mes de junio de este año. Con respecto a la captación en el rubro de productos financieros, derivado de la colocación de los recursos públicos del Estado en las instituciones bancarias, hemos obtenido en lo que va de la presente administración 784 millones de pesos, resultado de la implementación de estrategias y aprovechamiento de los mejores instrumentos financieros ofertados por la banca comercial, que nos permitieron obtener mejores tasas de intereses. Estos resultados contribuyen a que el Estado tenga finanzas públicas sanas, responsables y austeras, con apego a los lineamientos generales de austeridad, racionalidad y disciplina del gasto de los organismos públicos de la Administración Pública Estatal. Para este ejercicio fiscal, la Ley de Ingresos autorizó productos financieros por 117 millones de pesos, cifras que al mes de octubre ha sido superada en 212.32% al captar 248 millones de pesos. Gasto público. El presupuesto modificado el mes de octubre del presente ejercicio asciende a 104.401 millones de pesos, 8.54% superior a lo aprobado en el presupuesto de egresos para el Estado de Chiapas 2021 por 96.180 millones de pesos. Recursos que permiten impulsar obras y programas que estratégicamente se orientan en los sectores prioritarios de atención, esencialmente en beneficio de la población en situación de vulnerabilidad. Asimismo, se promueve la modernización y mejoramiento de la estructura económica y productiva y el fortalecimiento de las acciones de seguridad y justicia, entre otros. Destacan por su impacto los recursos asignados al desarrollo social, que representa el 74.15% del gasto total y equivale a 77.414 millones de pesos, al desarrollo económico, que destinan 4.343 millones, a gobierno 12.185 millones de pesos y a otros recursos 10.458 millones, y sobresalen en este último los recursos participables a los municipios. Para coadyuvar en la atención de las prioridades y necesidades del Estado, se han asignado al Poder Legislativo 521 millones de pesos,
al Poder Ejecutivo 68.364 millones de pesos y al Poder Judicial 1.171 millones de pesos, a los órganos autónomos 5.008 millones de pesos y a las entidades paraestatales 29.337 millones de pesos. La promoción de la política de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el gasto público ha contribuido al impulso de acciones y proyectos que benefician directamente a las mujeres, principalmente el impulso a la igualdad de género, fortalecimiento de las mujeres artesanas de Chiapas, erradicación de la violencia de género, acceso a la justicia para las mujeres, fortalecimiento de la participación política de las mujeres, refugio, protección y atención para las mujeres víctimas de violencia, refugio, casa Seigen, entre otros, requiriendo para su ejecución 244 millones de pesos. Al gasto corriente se tienen asignados 68.100 millones de pesos, destinados principalmente al pago de sueldos y salarios de maestros, médicos, policías y de servicios públicos con funciones administrativas de los poderes del Estado, órganos autónomos y entidades paraestatales, así como los gastos de operación, entre otros subsidios orientados a la población. Con el gasto de capital por 25.844 millones de pesos se financian obras y proyectos sociales y económicos, además de las aportaciones transferidas a los municipios. El programa de inversión pública impulsa obras de mejoramiento del sector carretero, infraestructura de salud, educativa, productiva y de desarrollo social, contribuyendo a elevar el bienestar de la población e impulsando el desarrollo sostenible del Estado. El resto del recurso por 10.458 millones corresponden a gastos participables de los municipios, adeudos de ejercicios fiscales anteriores y pago del costo financiero y amortizaciones de la deuda, entre otras obligaciones. En estricto apego a la ley de coordinación, la cual tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades federativas, así con los municipios y demarcaciones territoriales, al 31 de octubre de 2021 se han administrado a los 105 municipios del estado de Chiapas un presupuesto de 21.960 millones de pesos. De estos recursos, las aportaciones federales del ramo 33 representan el 70.81%, las participaciones fiscales federales del ramo 28 significan el 28.87% y las transferencias 0.32%. Las aportaciones del ramo 33 representan la porción más grande de los ingresos municipales y la más importante, ya que son para obras de infraestructura educativa municipal, con las participaciones del ramo 28 cubren sus gastos de operación. Inversión pública. Mediante la asignación eficiente y eficaz de la inversión pública, fortalecimos los sectores económicos, productivos y sociales del Estado, dando prioridad a los que menos tienen y más necesitan, sin dejar de atender el resto de la población. Como parte de las gestiones de las dependencias y entidades para la autorización del presupuesto, validamos 1.068 proyectos de inversiones por 7.084 millones de pesos, de los cuales 5.520 millones de pesos corresponden a presupuesto federal del ramo 33, que comprenden el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, FAFEP, Fondo de Infraestructura Social para las entidades FICE, Fondo de Aportaciones Múltiples FAN y Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública FAS, entre otros, además de 1.560 millones de pesos de recursos propios. En 3 años de gobierno, se han validado sectorialmente a través del COPLADE y técnica y socialmente por el COPLADER 2.906 proyectos de inversión por un monto de 20.853 millones de pesos. Destacan 1.636 millones de pesos del FICE para 79 municipios con 306 proyectos de agua potable, alcantarillado, drenaje, letrinas, electrificación, infraestructura básica de salud, mejoramiento de vivienda y urbanización. De estos recursos, 97.16% se orientó a zonas de atención prioritaria rurales y urbanas y 2.84% a municipios en pobreza extrema, contribuyendo a abatir el rezago social en la entidad. Con la Secretaría de Bienestar suscribimos 62 convenios con igual número de municipios para llevar a cabo 118 proyectos con una inversión de 54 millones de pesos del Programa de Desarrollo Institucional Municipal PRODIM,
que opera con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal, FIS, transferidos a ayuntamientos. Deuda pública. Por mandato del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, durante la presente administración no se ha contraído ningún tipo de deuda, ni empréstitos. Hoy Chiapas cuenta con finanzas sanas y cumple oportunamente con sus compromisos financieros, disminuyendo su deuda. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la deuda pública del gobierno de Chiapas asciende a 13.304 millones de pesos, conformado únicamente por deuda pública directa, toda vez que la deuda pública indirecta, en la que fungía como aval solidario del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, fue liquidada el 28 de diciembre de 2020 con un pago total de 29.5 millones de pesos durante ese ejercicio fiscal. De igual forma, en enero de 2021 se liquidó de manera anticipada el saldo neto de 122 millones de pesos correspondiente a un financiamiento de la deuda pública con la banca comercial, con un beneficio de 113 millones de pesos que se pagaría por concepto de intereses hasta su vencimiento en el año del 2037. En el mes de mayo de 2021 se finiquitó el financiamiento por arrendamiento financiero que formaba parte de la deuda pública con un saldo neto de 10 millones de pesos. Las erogaciones por servicio de la deuda pública suman la cantidad de 911 millones de pesos. Esto también debo de decirlo que es un renglón que sin duda se viene generando y previamente establecido en el presupuesto del ejercicio 2021. Administración del capital humano. De acuerdo con las necesidades operativas de los organismos públicos, en materia de estructura orgánica y plantillas de plazas, realizamos 181 dictámenes y 39 opiniones técnicas, entre ellos, para la extinción de organismos públicos denominados Régimen Estatal de Protección Social en Salud y la creación del Archivo General del Estado y el Instituto de Patrimonio del Estado, el cambio de sectorización del Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas, que dependía de la Secretaría General de Gobierno y actualmente depende de la Secretaría de Protección Civil, quedando conformada la estructura organizada del Poder Ejecutivo por 70 organismos públicos. Concedimos 139 pensiones a favor de los trabajadores y sus beneficiarios por vejez, jubilación, viudez y orfandad, fallecimiento por causas ajenas al trabajo, invalidez y pagos de complemento nominal a la pensión por vejez. Pagamos aportaciones patronales por 10 millones de pesos al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, Infonavit, a fin de brindar beneficios de seguridad social a 2.901 servidores públicos. Atendimos las demandas del sector educativo al autorizar 414 millones de pesos para pagos pendientes a maestros interinos por concepto de sueldos, recurso escolar y aguinaldo de los ejercicios 2016 al 2021. De conformidad con el artículo 3b de la Ley de Coordinación Fiscal, vigilamos el cumplimiento del timbrado de nóminas de 25 organismos públicos para la Administración Estatal, lo que nos permitió obtener una recuperación del ISR participable por 1.374 millones de pesos, que supera en 1.52% de lo presupuestado en la Ley de Ingresos del Estado de Chiapas para el ejercicio fiscal 2021. En 3 años se han obtenido 5.502 millones de pesos. Conforme a la cláusula 17ª del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, liquidamos la deuda del ISR retenido por sueldos, salarios, honorarios y arrendamiento del Instituto de Salud, el Colegio de Bachilleres de Chiapas, la Universidad Autónoma de Chiapas y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. También liquidamos la deuda del ISR retenido por sueldos, salarios e impuesto al valor agregado de Talleres Gráficos de Chiapas. Firmamos convenios de reconocimiento de adeudo y forma de pago y por concepto de cuotas y aportaciones de seguridad social y seguro de retiro, cesantía y vejez con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, UNACH y el Instituto de Salud. Signamos convenio con la UNICACH y el Infonavit para regularizar el pago en este instituto de acuerdo a la campaña de facilidades de pago para la regularización de adeudos fiscales Cumplamos Juntos. Liquidamos la deuda del impuesto de nómina de 10 organismos correspondiente al ejercicio 2017-2020 a fin de evitar un mayor impacto en el gasto público referente al pago de actualizaciones, recargos y multas. Procuraduría Fiscal.
Para fortalecer la actuación institucional y otorgar certeza jurídica a los contribuyentes en el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones, llevamos a cabo la actualización de 97 instrumentos jurídicos y normativos de la Administración Pública Estatal. En observancia del artículo 24 del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, se recibieron 1.250 solicitudes de declaratoria de prescripción y se emitieron 1.182 declaratorias, generando ingresos por 29 millones de pesos. Se atendieron 232 asuntos relacionados con recursos de nulidad interpuestos por particulares y afianzadoras, generando ingresos por 642 millones de pesos. Transparencia de las finanzas públicas. La Secretaría de Hacienda, de manera permanente, actualiza la información financiera, contable y presupuestaria de los ingresos y gasto público a través de la publicación de la información confiable, verificable, veraz y oportuna de los portales electrónicos de Internet. En el portal web de Transparencia de la Secretaría de Hacienda se encuentra publicada toda la información que obliga a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas. Las normas establecidas en el título 5, capítulo 5 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la generada en el Sistema de Recursos Federales Transferidos y la información referente a las participaciones fiscales federales entregadas a los municipios de Chiapas. Cabe destacar que el informe estatal del ejercicio del gasto emitido por el Instituto Mexicano de la Competitividad reconoció a la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas como una de las entidades de mejor desempeño en materia de contabilidad gubernamental por los trabajos realizados con el fin de mejorar el reporte de la información financiera. Chiapas mejoró 29.2 puntos respecto a 2018, siendo uno de los estados con mayor avance. Conclusiones. Con las políticas finanzas públicas responsables y austeras, hemos logrado establecer condiciones sociales y económicas estables que nos permiten atender las demandas y necesidades de la población con una gestión sustentable en la igualdad de género, pleno respeto a los derechos humanos, interculturalidad y combate a la corrupción. Los gastos operativos que al inicio de esta administración eran desproporcionados se han visto reducidos en gran medida sin afectar a la base trabajadora, gracias a la reestructuración orgánica del gobierno del Estado, conformada por 70 organismos públicos que ofrecen servicios de calidad a toda la población chiapaneca. Contar con finanzas públicas sanas y equilibradas favorece el desarrollo social y económico del Estado, para lo cual se asignaron 77.414 millones de pesos a acciones en materia de educación, salud, protección civil, mejoramiento de la vivienda y servicios básicos, entre otros recursos que equivalen al 74.15% del gasto total. Como resultado del buen manejo y uso eficiente de los recursos en estricto apego al plan de austeridad, la agencia calificadora Fitch México aumentó 2 niveles de calificación crediticia del Estado de Chiapas y la deuda pública vigente, la cual refleja una capacidad de pago fuerte y extremadamente fuerte, respectivamente. Ratificando la perspectiva estable, asimismo afirmó la calificadora con capacidad de pago extremadamente fuerte para la emisión bursátil. Por su parte, la agencia calificadora HR Rating de México ratificó la calificación de calidad crediticia del Estado de Chiapas y modificó la perspectiva estable a positiva de la deuda pública para dejarla con capacidad de pago fuerte y extremadamente fuerte, respectivamente. En lo que respecta a la agencia calificadora SIP Global Rating, esta afirmó su calificación del Estado con capacidad de pago fuerte, con perspectiva estable y muy fuerte para la emisión bursátil. Cabe resaltar que la calificación crediticia con capacidad de pago extremadamente fuerte es la máxima que se puede obtener en la escala de calificaciones emitidas por las agencias calificadoras Fitch y HR. Nuestros resultados fiscales son equilibrados, fortalecen la liquidez del Estado, los niveles de endeudamientos son bajos y sostenibles por la implementación de mecanismos de pago adecuado para el servicio de la deuda. Contamos con fondos de reserva robustos para los créditos vigentes y se observa una mejora en el comportamiento del Fondo General de Participaciones. Además,
Impulsamos un ambicioso programa de modernización, desarrollo tecnológico en la Administración Pública Estatal, migrando los sistemas, servicios y bases de datos de Hacienda a la plataforma informática de nube empresarial para aprovechar las ventajas que ofrece en velocidad de comunicación, transmisión y acceso permanente, seguridad y servicios administrados inteligentes sin generar costos adicionales. Innovamos 15 sistemas y aplicaciones informáticos, desarrollos propios, modernos, funcionales, que corresponden a las necesidades de servicio de la ciudadanía, entre los que destacan la nueva página web de la Secretaría de Hacienda, la suite integral de la Administración del Patrimonio del Estado, la suite integral de Recursos Humanos y el sistema integral de administración del Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo de Ahorro y Préstamos. El cambio verdadero que propone la cuarta transformación de la vida pública del país en Chiapas es una realidad, porque cuenta con el liderazgo y el respaldo del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, que con madurez política nos impulsa a trabajar con honestidad, responsabilidad y entusiasmo por la paz, la seguridad y el bienestar de toda la sociedad chiapaneca. A mitad del camino, el gobierno de Chiapas está poniendo orden en la casa. Hoy los recursos públicos se ejercen de manera responsable, austera y transparente para hacer más con menos y contribuir a la justicia social que los chiapanecos merecemos. Esto solo es posible con la participación de todos los sectores y actores de la sociedad, porque la transformación de la vida política de Chiapas y de México nos convoca al pueblo y gobierno a participar con responsabilidad, honestidad, igualdad y respeto a los derechos humanos. Muchas gracias por su gentil atención a esta lectura. Gracias. Muchas gracias, señor secretario. Tiene el uso de la palabra la ciudadana diputada Fabiola Richirister, secretaria de esta comisión, para hacer su pregunta. Con su permiso, diputado presidente, sea usted bienvenido, secretario Javier Jiménez Jiménez, secretario de Hacienda, a todos los servidores públicos presentes, bienvenidos a la Casa de las y de los chiapanecos, compañeros diputados de la comisión. Pues hoy, antes que nada, reconocer las finanzas públicas que se han logrado en el estado de Chiapas. Tenemos finanzas limpias, cero deudas, como bien lo comentaba, y pues qué mejor que seguir implementando las políticas de austeridad. Mi reconocimiento por el gran trabajo que se ha hecho a través de esta secretaría, y mi pregunta va en 2 puntos. Uno, esto es a petición de la ciudadanía. El Plan Estatal del Desarrollo es el documento rector de las políticas públicas de nuestro Estado. Es ahí donde contiene la importancia de fortalecer la atención integral a la primera infancia, etapa que es muy importante y determinante para todos los seres humanos. ¿Cómo se está asegurando que en Chiapas la inversión en primera infancia sea una prioridad y que sea visible los recursos que están destinados a los programas, rubros y responsables para que logren una atención integral y que se cumplieran las metas sexenales de la estrategia del plan estatal que se estableció claramente en el programa sectorial de bienestar social? Ese por una parte, y por otra, mi secretario. Sí. Muchos municipios del estado de Chiapas han manifestado el no tener los recursos. Mi pregunta va, ¿se les ha depositado en tiempo y forma a los municipios sus administraciones que les corresponden conforme a derecho? Es cuanto, diputado presidente. Gracias. ¿Ya contesto? Se le concede la palabra. Se le concede el uso de la palabra al secretario de Hacienda. Sí, diputada, con todo gusto, Fabiola Ricci, con todo gusto contesto estas preguntas, las 2 preguntas. Sin duda, en el tema de la planeación estratégica, y lo hice mención en el informe que di lectura hace un momento, con mucha fortuna y con el trabajo intenso que se hizo a través del equipo de la Secretaría de Hacienda, se implementó la plataforma electrónica. Esta plataforma electrónica nos permite que ahora
todos los organismos públicos le vamos dando seguimiento de manera permanente. ¿Y cómo lo observamos? ¿Y cómo percibimos esto? En el tema de la inversión en general, antes de referirme a lo que iba a comentar, en promedio estamos hablando de una inversión más o menos de 9,000 millones de pesos entre todos los organismos públicos de sus programas de inversión, y un promedio de 1,700 millones de FICE, que es otro programa de inversión pública. ¿Y cómo lo vamos percibiendo? Todos los organismos van monitoreando a través de un password, una contraseña que solo ellos pueden monitorear, pero específicamente en la dependencia que corresponde. Por ejemplo, Secretaría de Obras Públicas, ellos tienen su password y ellos van siguiendo en qué avance van llevando el avance de sus programas, y nosotros tenemos de todos los organismos, y entonces vamos monitoreando organismo por organismo. Cuando alguna dependencia no va al ritmo que pensamos que se tiene que ejercer, porque por un lado se compromete, pero el primer paso es, ustedes, el Congreso aprobó el recurso el 31 de diciembre del 2020. Así es. A partir de enero, todos los organismos ya van observando qué programa van ejerciendo y lo comprometen. Pero una cosa es que lo comprometan y otra cosa es que lo ejerzan. Y esas fases lo vamos percibiendo nosotros. Entonces, si un organismo no comprometió, pero no lo está ejerciendo, entonces ahí nos empieza a botar ya el foco rojo. Entonces, ya los vamos llamando a ver qué está pasando. Entonces, ¿qué es lo que nos está permitiendo con esta plataforma? ¿Qué nos está generando? Primero, que ya no se estén generando los subejercicios. Y eso es fundamental, por lo que señalaba también en algún momento. Si es recurso federal, la Autoridad Superior de la Federación está permanentemente, o cuando hacen las auditorías, no están al orden del día, sino conforme cuando corresponde auditar, tenemos que aclarar lo necesario, ¿no? Y por otro lado, si es recurso estatal, la Autoridad Superior del Estado. Pero nosotros estamos tan alertas y pendientes que si lo van comprometiendo, que lo ejerzan. Y por eso los equipos de planeación de cada organismo público están muy atentos. Y si no lo están, nosotros los estamos jalando, de tal suerte que no se quede a la fecha, por darle este dato exacto, a la fecha, al día de hoy, sabemos, yo creo que ya estamos en el 99.99% ya de ejercer todo el recurso público en materia de la inversión de programas y proyectos del gobierno del Estado. Es una maravilla esta plataforma electrónica. Por esa razón, y de esta manera, garantizamos, respecto a su pregunta, garantizamos la certeza y el seguimiento y el cumplimiento del recurso público. Respecto a esa pregunta, respecto a lo de los municipios, sin duda sabemos perfectamente la problemática que traen los municipios, y desafortunadamente sabemos perfectamente que les heredaron de la administración pública, administración municipal del trienio pasado. Creo que esto sí, sin duda, para los nuevos presidentes municipales y las presidentas municipales, pues sí es un tema muy complejo, porque el que puedan salir avante con ese rezago o esa falta de cumplimiento que se tuvo en el trienio pasado, pues sí se las van a ver muy difícil. Y hago referencia que algo parecido nos sucedió a nosotros al inicio de la administración. ¿Pero qué tuvimos que hacer? Pues apretarnos el cinturón con la instrucción del señor gobernador y la firme convicción de que había que entrarles de esa manera. Solamente así podíamos abatir lo que de manera inmediata se requería
seguimos trabajando, seguimos, sin duda no se ha resuelto totalmente en el tema del Estado, y algo parecido tienen los municipios. La pregunta fue si estamos cumpliendo oportunamente con las participaciones. Sí, puntualmente. Nosotros tenemos una regla, y la normatividad lo dice, que son 5 días, a partir de que cae el recurso, tenemos 5 días para, no más de 5 días para distribuirla a los municipios. Y eso no hay no hay ningún motivo el por qué lo tengamos que mantener ese recurso, porque vamos a lo mismo. La Auditoría Superior de la Federación nos audita y nos dice, oye, si nos quedáramos con el recurso, oye, ¿por qué te quedaste con ese recurso si era para los municipios? Y eso es un precedente que puede ser atenuante a una sanción al funcionario. Ya es cuando se habla de desvío de recurso o manejo indebido del recurso. Por eso es muy delicado. En cuanto llega el recurso, inmediatamente lo transferimos a cada uno de los municipios. Y entonces sí estamos muy al pendiente, y también lo debo decir con los ayuntamientos, estamos muy al pendiente, hemos tenido mucha comunicación de manera permanente y sobre todo también con los tesoreros. Y les estamos impartiendo cursos, capacitación, orientación, tips de cómo tienen que manejar de manera cuidadosa los recursos. No se tienen por qué prestar de ninguna manera con esos falsos asesores que ahí andan. Hoy justamente les comento, hoy me volvieron a crear una falsa cuenta del Face y que estoy preguntando si requieren recurso. Es la práctica que la hacen la vienen haciendo, y el que se engancha les toman la vuelta. Pero ya notificamos inmediatamente a través de nuestro equipo de comunicación que no hay recurso extraordinario. Es el recurso que, de acuerdo a las participaciones y que en cumplimiento normativo, así se tiene que hacer. Y estamos, por supuesto, que cumpliendo oportunamente. Gracias, mi secretario. A usted, diputada. Tiene el uso de la palabra la ciudadana diputada Yolanda del Rosario Correa González, vocal de esta comisión, para hacer su pregunta. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a todo su equipo, secretario, mucho gusto en saludarlo. Pues yo prácticamente, mi pregunta iba ahí por las plataformas, pero ya escuché todo lo que usted nos ha dicho y creo que ha sido una de las cosas benéficas el tener el control a través de las plataformas y que vayan viendo ustedes el transcurso de cómo se van los recursos ocupando en los municipios, para que no caigan en las viejas prácticas y no caigan en hacer los desvíos o los movimientos que no se deberían. Y creo que ya con las plataformas ustedes van checando los tiempos y van viendo que se vayan aplicando de manera correcta. Y pues a mitad del camino creo que se están reflejando en los ayuntamientos que se fueron, se tiene que estar reflejando durante las plataformas. Creo que ustedes deben de tener ya toda la película muy bien puesta. Me da mucho gusto haberlo escuchado, estar aquí al pendiente. Y pues realmente mi pregunta iba a ser en base de las plataformas. Está contestada mi pregunta con todo lo que usted ha expresado, pero el día de ayer quiero aprovechar, estuve en la comparecencia de la secretaria del Medio Ambiente e Historia, la arquitecta María, y platicábamos un respecto sobre el destino final de los residuos sólidos, que fue una parte de lo que yo le pregunté a ella, y me hizo una petición y dijo: ayúdenme con el secretario de Hacienda para que podamos ver algo por ahí. Nada más era ese comentario, secretario, y me da mucho gusto haberlo escuchado y ver todo el avance y la tecnología que ya cuenta nuestro estado. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el ciudadano secretario de Hacienda. Sí, pues agradezco, diputada,
creo que, a ver, Flor de María. Yolanda. Yoli. Llevo una tacha. Diputada, agradezco mucho sus comentarios en el sentido de las plataformas digitales y que, por supuesto, que esté usted muy atenta de los comentarios que estamos haciendo. Y sobre el tema de la petición de la secretaria de Medio Ambiente, de María, la gran amiga María, sí, justamente estamos revisando esa parte porque sin duda residuos sólidos es un problema general en todo el estado, y creo que se puede generar un área de oportunidad, y además contribuye al medio ambiente. Creo que vamos a seguir revisando con ella de qué manera. Ya nos hizo un planteamiento, estamos revisando ese proyecto, pero creo que vamos a revisar al interior de qué manera, si existe alguna posibilidad de acuerdo a los recursos que se van a bajar de la Federación, y seguramente si estas condiciones se dan, creo que podemos avanzar en ese sentido, ¿no? Con todo gusto le damos seguimiento. Sí. No, a ti, diputado, a ti. Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Rubén Antonio Suárez Esquinca, vocal de esta comisión, para hacer su pregunta. Gracias. Bienvenido al Congreso, secretario Javier Jiménez. Escuché con mucha atención la glosa del tercer informe de gobierno, hice algunas anotaciones. Básicamente somos un estado pues que depende de los recursos de la Federación en su mayoría. Nada más una duda, en la hoja 15 se habla que el 74.15% del presupuesto se va al tema de desarrollo social. Comento esto porque en la comparecencia de la secretaria de Bienestar, pues es una dependencia que opera únicamente con 92 millones de pesos, ¿no? Si no mal recuerdo en estos momentos, y presupuesto que ha venido a la baja, digo, que es la encargada de generar las políticas públicas de desarrollo social. Me imagino preguntarle, secretario, si este presupuesto ya viene aquí programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, que la Federación es política pública de la Federación. ¿Qué opinión le merece la erradicación de programas por parte de la Federación como Seguro Popular, estancias infantiles, comedores comunitarios, zonas económicas especiales, Fortasec, que ve la seguridad, jornaleros agrícolas, campo, mujeres rurales y pueblos mágicos, programas que impactan en un estado como Chiapas, inminentemente rural? Entiendo que es un tema federal, pero bueno, ¿cuál es su apreciación de ello? Creo que valdría mucho la pena escucharlo del encargado de la política de cuidar los recursos de nuestro estado, y qué mecanismos de presupuesto participativo se han implementado, no solo para el gasto de inversión pública, ni únicamente para el correcto ejercicio de los recursos, sino también para un control más eficaz sobre los presupuestos, garantizando que realmente atiendan las necesidades e intereses de las diversas regiones, comunidades y municipios en Chiapas. Gracias, secretario. Sí, muy bien, diputado. Tiene el uso de la palabra el ciudadano secretario de Hacienda. Sí, diputado Rubén, muchas gracias por la pregunta, y sí me quiero referir a iniciar primero con estos comentarios. De lo general y luego vamos a lo particular. El presupuesto para 2021 que se autorizó al orden de 96.180 millones de pesos, que se clasifican en dos grandes grupos, o dos grandes rubros: los que son para
las participaciones para los municipios, que son alrededor de 23,000 millones de pesos, y lo que es para el gobierno del Estado, alrededor de 72,000 millones de pesos. Esos 72,000 millones de pesos, para que podamos ver la película de cómo el recurso para el Estado se clasifica. De esos 72,000 millones del Estado, para el Estado, alrededor de 42,000 millones corresponden al sector de aportaciones de los fondos FASA, FONE, FAETA, FAN, FAS. Y acá lo que trasciende, que desde ese grupo de los 42,000 millones, 20,000 millones es FONE para el sector magisterio y 5,000 millones es para FASA, el tema de salud. Ahí vamos con 42,000 para lograr llegar a los 72,000 que hablábamos, que es para el Estado. De esos 42,000, 26,000 millones es de las participaciones, pero esos 26,000 millones, 18,000 millones es para sueldos de gasto de operación. Ya ven que las participaciones eso es como que nos dejan un margen para los gastos de operación, pero comento que esos 26, 18 es sueldos, y el resto 8,000 millones son para otros conceptos sigue siendo gasto de operación. Y de ahí nos faltan 4,000 millones, que son los ingresos meramente propios, los que generan la recaudación del Estado. Es decir, el 95% es de la Federación y el 5% generamos como Estado. Justamente, pues sí nos preocupa mucho. Quisiéramos generar más ingreso del Estado, ingreso propio, pero las circunstancias y la regionalización y las características de nuestro Estado, pues todavía no permite para poder captar más ingresos. Se están revisando algunos conceptos, pero a veces es complejo por las características de nuestro Estado. Pero sin duda estamos con esa inercia. Ahora bien, de todo lo que comentábamos de los fondos, me regreso a los 42,000 millones, son recursos ya etiquetados, y ya en esos recursos ya no hay manera de poder disponerlos para cierto sector, o ya vienen etiquetados, y ahí no hay margen de maniobra. Y entonces, sin embargo, cuando hablamos de la Secretaría de Bienestar Estatal y la referencia o la referente a nivel federal, que es la Secretaría de Bienestar Federal, y debo de señalarlo, que a través de la política federal que implementa el señor Presidente de la República, en esos criterios de manejo de apoyo social, dentro de ellos estos programas de Sembrando Vida, el apoyo a los abuelitos, y tantos apoyos en el sector a jóvenes, también hay un subsidio para jóvenes, y entonces nos sumamos a esa política, por supuesto que nos sumamos. Por eso, aunque pareciera que no es relevante el presupuesto que tiene asignado la Secretaría de Bienestar del Estado, sin embargo, en materia de colaboración sí baja, y tiene mucha responsabilidad la Secretaría de Bienestar Estatal, porque coordina conjuntamente con la asistencia federal de estos programas federales, coordina, y esto permite, en esa colaboración directa que se tiene como Estado a través de la representación del señor gobernador Rutilio Escandón Cadenas, con la presidencia de la República. Pero vuelvo a comentar, nuestro manejo de maniobra queda muy limitada. Sin embargo, sí estamos
sí estamos trabajando muy de cerca con las políticas federales, porque a fin del tiempo es una prioridad para el señor presidente de la República el bienestar y la seguridad para la población, y como bien lo ha dicho, ¿no? Primero los pobres, y en esa inercia también el señor gobernador del estado de Chiapas también va en función a esa política. Muy bien. No sé si hay otra pregunta. No, ¿verdad? No. Tiene el uso de la palabra la ciudadana diputada Elizabeth Escobedo Morales, vocal de esta comisión, para hacer su pregunta. Buenas tardes a todos. Secretario, bienvenido a esta su casa de las y los chiapanecos. Un tema importante es la deuda pública y como usted hizo mención, hay una amplia explicación en todo lo que nos da a conocer. Bueno, ese iba a ser mi pregunta, pero ya está respondida. Otro tema es, ¿qué medidas se implementaron para apoyar a los contribuyentes en el pago de sus impuestos en este tiempo de pandemia por COVID-19? Tiene el uso de la palabra el ciudadano secretario de Hacienda. Sí, diputada Elizabeth, un placer nuevamente saludarla. Diputada y amiga de muchos años. Pues quiero ampliar un poquito, o quiero comentar un poco de la deuda. Creo que este es un tema de interés y creo que vale la pena que lo sigamos comentando, y porque creo que es algo de lo que tenemos que decirlo, que la ciudadanía conozca. Se ha venido avanzando mucho en el tema de la deuda pública. A esta fecha, al corte, al mes de octubre, que es el informe, o me refiero al 31 de diciembre de este año, la deuda pública se comparte en dos grandes grupos: lo que es la deuda con Banobras, que es alrededor de 9.700 millones de pesos, y con la banca comercial, alrededor de 3.400 millones de pesos. Ambas deudas equivalen a los 3.400 millones de pesos, y que nos genera o nos implica intereses alrededor de 900 millones de pesos entre capital e intereses. Los intereses, pues ya saben ustedes que muchas veces nos mete más carga el interés que el capital. El interés más o menos al año equivale a 570 millones de pesos, más o menos. Y el capital abonamos 273 millones de pesos. Siempre nos genera más el pago del interés que el capital. Y de esta manera, pero creo que en este 21, como lo señalé en la lectura, se avanzaron en varios renglones. Hay 3 temas ahí que se liquidaron, desde un tema de crédito de la banca comercial, también algunos conceptos de un arrendamiento financiero. Entonces estos criterios también son interesantes, porque de alguna manera fueron a cuenta de lo que se debía, y ahora estamos de alguna manera más acorde a lo que se refiere el saldo, y cada vez vamos a ir avanzando en este sentido. Pero también quiero decirlo, de que además de esta deuda pública reconocida como tal, también quiero darles a conocer a ustedes que también tenemos otro compromiso como Estado, que es la bursatilización. Este tema es importante que lo conozcan, porque sí, también lo debo decir, por irresponsabilidades de gobiernos pasados, este tema de la bursatilización, ¿qué implica? Implica un acuerdo por 30 años, contrato de 30 años, en donde se genera que todo lo que captamos del impuesto sobre nómina vaya a cuenta de la bursatilización. Una brutalidad.
una brutalidad de que todo lo que vayamos, que se esté captando cada año, se tiene que ir a cuenta de esa bursatilización. Y eso, ¿qué significa? Que la deuda, o esa bursatilización se pacta en UDIs, no en pesos, lo cual quiere decir que en aquel entonces, cuando ese compromiso se hizo en 2 administraciones pasadas, se hablaba de 5,000 millones de pesos. Ahorita, a fecha actual, estamos hablando de 6,400 millones de pesos. Y porque las UDIs no disminuye, las UDIs va aumentando. ¿Qué va a pasar? Este compromiso va a terminar en el 2037. ¿Qué va a pasar en aquel momento? Algo tiene que pasar, porque va a vencer el contrato, porque hay tenedoras que están en la bolsa, pero se tiene que dar un puntual seguimiento. Nosotros estamos muy atentos, por eso desde que iniciamos la administración, estrictamente, y no hay otro criterio, que no había ni razón ni motivo para generar más deuda. No puede haber más deuda. Por eso entramos con ese plan de austeridad desde el principio de la administración y hasta que terminemos, porque no podemos ser ingratos con la ciudadanía, no podemos lastimar al pueblo. Se le tiene que garantizar, a la ciudadanía le tiene que garantizar la certeza de que el recurso público debe ser bien utilizado. Y creo que en el trabajo conjunto que como gobierno del Estado, con los 3 poderes, desde luego en donde también ustedes son fundamentales para eso, creo que eso es lo que tenemos que hacer, de nuestras trincheras. No generar gastos innecesarios. El presupuesto que tenemos es el que debe alcanzar, o que debe rendir, o multiplicar para esto y muchas acciones. Por eso quería hacer referencia al tema de la deuda. O sea, es un tema que hay que decirlo, y estamos trabajando en función a eso. Y perdón, diputada Elizabeth, ¿había otra pregunta? ¿Una pregunta? ¿De cuál era? Sí, permanentemente estamos generando programas. Ya lo decía que, sobre todo a principio de año, enero, febrero y marzo, establecemos porcentualmente. En enero es un porcentaje y cada vez más alto de enero, febrero y marzo, para que la ciudadanía aproveche, porque luego ya saben que el cierre de año todos estamos con el tema de aguinaldos y hay disponibilidad de dinero, que inclusive en diciembre también establecimos un 50% de descuento, justamente para eso, porque pues hay un buen ánimo de la ciudadanía también, pueden mostrarse generosos, pues hay aguinaldos, hay dinero. Entonces, pues había que hacer esta promoción, y en ese sentido justamente se hace, para ayudar a la ciudadanía. Y después en enero, febrero y marzo, que se va a volver a repetir, por supuesto, para el 2022, pues ya baja un poco la capacidad de pago del contribuyente, y entonces se les da un porcentaje, ya no el mismo porcentaje, pero sí hay un beneficio, de tal suerte que se sigue ayudando a la ciudadanía, porque creo que esa es la que tenemos que cuidar, y al pueblo, y a quien nos debemos, al pueblo justamente, ¿no? Muy bien, contestada su Tiene el uso de la palabra la ciudadana diputada Flor de María Esponda Torres, vocal de esta comisión, para hacer su pregunta. Con su permiso, diputado presidente. Muy buenas tardes a todos. Saludo con afecto al doctor Javier Jiménez Jiménez, secretario de Hacienda, y a todo el equipo de la Secretaría de Hacienda. Estimado secretario, quisiera iniciar mi participación felicitándolo por el excelente trabajo que con su equipo hace, el fortalecimiento de las finanzas públicas, así como la implementación de las economías para atender añejos compromisos que en otras administraciones no fueron atendidos. Ha sido parte del trabajo duro, que será un legado que recuerde a la presente administración.
me puse a indagar un poquito del tema, aunque no se mencionó mucho en la glosa, pero quisiera resaltar que de manera trascendental el esfuerzo que ha hecho la Secretaría a través de la Oficialía Mayor, el cual lleva a cabo estos procedimientos de adquisiciones y arrendamientos, y bueno, eso da beneficio para todos. En ese sentido, quisiera preguntarle cuáles han sido algunos de los beneficios de tramitar adquisiciones y servicios del gobierno a través de Oficialía Mayor. Muchísimas gracias. Sí, muy bien, diputada Flor de María. Fíjese que me es muy interesante esta pregunta porque de acuerdo a lo que platicamos de un orden general respecto al presupuesto o al margen de presupuesto que nos queda como para maniobrar, ese posible recurso que nos queda para maniobrar, resulta que para efectos, de acuerdo a la ley de adquisiciones, a través de la Oficialía Mayor, en promedio tiene que generarse en ese proceso normativo, estamos hablando como de 3.500 millones de pesos en promedio, de lo que pasa por un proceso de licitación y que en función al monto se establecerá la modalidad de la licitación y de ahí se deriva estos criterios y como bien preguntaba diputada, desde luego pues, se genera un padrón en donde en ese padrón se requisita y si valida y si corresponde a esos criterios de requisitos se les autoriza y forman parte ya del padrón de proveedores del gobierno del estado. Y esto a su vez, una vez que por su parte también la Oficialía Mayor tiene una serie a través de claves de todos aquellos proveedores que acrediten y en base a eso se les va haciendo las invitaciones. Por un lado, y hago muy puntual comentario del por qué esa cifra promedio que está sujeto al apego a la Oficialía Mayor en función a la ley de adquisiciones, pero con Oficialía Mayor. Porque la aplicación de la ley de adquisiciones es general para todo el gobierno del estado. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los organismos públicos, como por ejemplo Protección Civil, DIF, Salud, Agricultura, Seguridad Pública, por mencionar algunas, ellos tienen sus propios criterios como subcomité, y que por la naturaleza de las dependencias, por ejemplo, salud, o sea, salud, como es tema de salud, la propia ley de adquisiciones que así lo permite, se hace una excepción, y entonces quien licita de manera directa es salud. Protección Civil, porque por alguna emergencia o lo que pudiera suceder, no va a estar expensa a que lo concurse Oficialía Mayor, también por excepción de la ley, ejecuta y procede y designa con quién se va a comprar el X o Z producto para lo que se requiere. Y de todo esto, y un recurso muy importante, en promedio, entre Secretaría de Obras Públicas, Comisión de Caminos e INIFEX, más o menos 6.000 millones de pesos lo procesan ellos, porque ya es otro apartado, que es la ley de obra pública, que no tiene que ver nada con la ley de adquisiciones. Entonces ese es otro grupo que de alguna manera también establece sus propios criterios, su propio padrón y su propio seguimiento normativo. Y así es como funciona la Oficialía Mayor, y creo que sí es bien cierto, como dice diputada,
es un tema no menor y por supuesto que muy importante, ¿no? Muy bien. Esta presidencia formulará su pregunta. Vemos que la administración pública de este sexenio ha trabajado de manera transparente, ha trabajado de manera ordenada, se ha pagado la deuda, ha sido una administración seria, con el gobernador Rutilio Escandón en la cabeza y con usted manejando la hacienda pública, y que realmente ha habido un cambio, ¿no? Se está sembrando un precedente en la forma de administrar los recursos públicos, con honestidad, sobre todo con austeridad, y que eso habla muy bien. Y los felicito por esa, y felicito a todo su equipo por la forma de estar trabajando. Pero aquí ahorita al encabezar la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, pues me toca tratar con presidentes municipales. Sé que también el gobierno del Estado le dejaron una deuda bastante fuerte en el aspecto de laudos, en el aspecto de nóminas, y es que es una carga importante que tienen. Pero aquí lo que hemos encontrado, y al reunirme con los presidentes municipales, y también eso es lo que he platicado con usted, es la situación de los laudos, y ver la forma si los podremos apoyar con sus laudos. Hay algunos presidentes que están haciendo negociaciones y están disminuyendo, pidiendo descuentos a cambio de acelerar los pagos, y pues ver cómo los podríamos apoyar para que ellos puedan hacer esa negociación y disminuir esa deuda que ellos tienen. Claro, siempre y cuando pues yo les digo que deben de negociar y tratar de disminuir al máximo el pago que tengan que hacer. Sí, diputado, amigo, sí, sin duda este tema sí es complejo, para nosotros mismos sigue siendo complejo, porque todavía tenemos en muchas instituciones y organismos públicos la problemática de laudos, y desafortunadamente también para los ayuntamientos sigue siendo una carga compleja, pero sí también quiero ser muy respetuoso en ese sentido del tema de colaboración y de apoyo. Sí estamos muy atentos y sí le hemos mostrado todo ese deseo de nuestras experiencias y cómo estamos trabajando en materia jurídica y en la defensa o en el seguimiento de cómo apelar estos criterios, y con ello quiero decir que sí hemos estado muy atentos, pero en ese tema de apoyarlos, de asesorarlos. Y en el otro tema de disponibilidad de recurso extraordinario, si fuera como el planteamiento, quisiera yo entenderlo así, sí es muy difícil, porque de manera, lo digo también de manera así muy respetuosa, de igual forma nosotros, a nivel federal, cuando hacemos estos planteamientos, pues simplemente nos dicen, bueno, pues ajustense, bajen sus gastos, traten de organizarse de manera importante, y lo mismo le tratamos de transmitir a los compañeros de los municipios. Yo pienso que tal vez en algunas circunstancias, pero tendríamos que revisar justamente el tema de la revisión de las participaciones, que va a entrar también en ese análisis, pero esto también es un mecanismo acotado, a través de un mecanismo de determinación de una proporción, y en eso hemos insistido muchísimo con los ayuntamientos. Por ejemplo, hay dos conceptos al que le tenemos que apostar muchísimo a los ayuntamientos para que puedan elevar su porcentaje de participación, que es a la recaudación del agua potable y predial. Es un tema de verdad añejo, complejo, revisar las bases, la infraestructura, pero ese es uno de los mecanismos que, además que evidentemente también de acuerdo a la población de cada municipio,
Pero estos dos renglones de predial y agua potable, si hubiera ese seguimiento y que ustedes nos van a ayudar muchísimo también, como bien lo decías, presidente, que impulsar muchísimo con ellos. Se tienen que poner a trabajar muchísimo porque son de los renglones que les puede permitir para que puedan incrementar sus participaciones. Y eso nos ayuda muchísimo también a nosotros. Yo creo que esas podrían ser las vías. Y la otra, que se aprieten, pero de veras, que eviten gastar en ciertos renglones que no son necesarios. Desafortunadamente, a veces esos falsos asesores que se les acercan a los presidentes o presidentas, y ahí les empiezan a vender las lunas y las estrellas, ¿no? Les quieren vender espejitos y lamentablemente caen, se enganchan. Pero yo creo que sí hay que ayudarlos, todos los tenemos que ayudar, ustedes, nosotros y sin duda sus equipos de trabajo al interior, pero sí tienen que ver ellos que ya el esquema y el procedimiento es diferente. Nosotros insistimos muchísimo con la administración municipal pasada que tuviera mucho cuidado de, por ejemplo, de que si terminaron ellos en septiembre, que pagaran sus obligaciones laborales hasta septiembre. Pero ya saben ustedes que algunos no hicieron caso. Pero bueno, ya estarán sujetos a lo que disponga la Auditoría Superior del Estado. Sí. Van a ser llamados. No va a ser tan pronto, porque a veces el rezago que existe, pero tienen que ser juzgados, porque fue indebido totalmente el dejar cuentas vacías para las nuevas administraciones, y que se pudo haber utilizado y se necesita para muchos conceptos en los municipios. Y evidentemente a estos nuevos ayuntamientos se les ha hecho muchas recomendaciones, no es de despedir por despedir a un trabajador. Pero en fin, el tema es que es algo del pasado y eso les está quejando, pero sí nos ofrecemos ayudarles en materia de asesoría, en materia de experiencia y todo eso. Vamos a estar muy, muy atentos. Muchas gracias, secretario. Se instruye a la secretaria a tomar nota de todo lo aquí manifestado, a fin de que las intervenciones sean incluidas en el diario de los debates de esta 68ª legislatura. Esta Comisión de Hacienda agradece la distinguida participación del ciudadano doctor Javier Jiménez Jiménez, secretario de Hacienda, en los trabajos de esta soberanía popular. Gracias por su comparecencia, señor secretario. Solicito a la comisión protocolaria previamente designada se sirva acompañar al comparecente a la salida de ese salón de usos múltiples, dando por concluidos los trabajos de esta comisión.